Vamos a platicar de la diversidad sexual en México desde una perspectiva estadística, para que a partir de ahí podamos hacer reflexiones psicológicas sobre qué está sucediendo con cambios generacionales, con perspectivas de género, con temas relacionados con la orientación sexual. Por supuesto que es muy importante que revisemos siempre estas estadísticas y por eso la nación tiene que hacerlas, así como el INEGI hace evaluaciones poblacionales que nos dan información muy útil para saber dónde podemos apoyar, cuáles son los riesgos. Pues aquí es una manera distinta, pero muy importante, de hablar de la sexualidad desde una perspectiva científica y estadística. Vamos a arrancar con eso en este podcast que se llama Supracortical. 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 Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a platicar de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. Esta es una encuesta que, por supuesto, se volvió muy popular en su momento, ya tiene algunos años, pero vale la pena de tanto en tanto revisarla, dado que no ha salido una nueva. Y como no ha salido una nueva, pues las estadísticas que tenemos pues van más o menos de 2021 a 2022 y nos marca una serie de tendencias bien interesantes. Por sus siglas, esta encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género se llama ENDICEG y es del 2021. Son los hallazgos más relevantes de los que quiero platicar contigo. Esta encuesta es el primer estudio que se ha realizado en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el INEGI. Y ya sabes que el INEGI es esta institución que se encarga de hacer análisis de números, de estadísticas, de tendencias. Y es bien importante que participemos en este tipo de encuestas porque nos permite tener una visión objetiva. Cuando hablamos de temas de sexualidad y particularmente cuando hablamos de temas de diversidad, pues se atraviesan en nuestras opiniones, en nuestras creencias, en nuestros deseos, muchas cosas de las cuales creemos, suponemos, pero que los números puedan decirnos una u otra cosa. Tenía yo un amigo muy querido que, haciendo referencia a la Biblia, decía, él era estadista, ¿no? Él era alguien que sabía mucho de números y decía, por sus números los conoceréis, por sus números los conoceréis. Es que es una manera en la que podamos tener una realidad objetiva, una realidad estadística y que nos permite entonces dejar de lado ideales moralinos o creencias religiosas o que asumamos muchas cosas. Y por eso se vuelve tan interesante. En particular porque vamos a ver que uno de los descubrimientos más interesantes tiene que ver con un tipo de diversidad de la que muy poco se habla y de la que tendríamos que dedicarle un programa completo al menos, porque pues las estadísticas nos lo muestran como algo importante. Bueno, primero te comento que esta encuesta se levantó entre 2021 y 2022 y se analizó a la población adolescente, adulta joven y de ahí para adelante. El punto de corte fueron los 15 años, ¿no? Personas que en ese momento tenían 15 años y que ya han pasado 4 años, ya estamos hablando de que todas las personas que contestaron esa encuesta son hoy en día personas adultas y forman una parte importante de nuestro México. Identificaba temas de orientación sexual, de género, se evaluaron variables relacionadas con temas de educación, de empleo, de salud, de bienestar, de relaciones familiares, de experiencias de discriminación y de temas relacionados con salud mental. Uno de los elementos que vamos a revisar es el riesgo suicida que hay en la comunidad LGBT. Y
pues se hace con una evaluación estadística importante que nos permite considerar que México así es. Por supuesto, recuerda, hay maneras profesionales de acomodar un hecho muy claro, que es que nuestra República Mexicana es muy diversa en sí misma. Es un lugar muy grande geográficamente hablando, pero además es un lugar muy distinto culturalmente hablando. Si hablamos por temas geográficos, los del norte contra los del centro, contra los del sur, contra los del oriente del país, contra los del occidente del país, o en una misma comunidad, por ejemplo, el centro de la República Mexicana, donde tenemos a toda la Ciudad de México, al Estado de México, pero donde también en el centro pues están lugares como Puebla o como Hidalgo o como diferentes zonas que son muy diferentes entre sí. Si dentro de la misma Ciudad de México tenemos todo tipo de personas, tenía yo otro maestro que decía, no, es que hay gente que nació nada más para que en el mundo haya de todo, o sea, es que hay de todo. Bueno, pues hay maneras de hacer ajustes estadísticos y que no caigamos en sesgos o no tan fácilmente caigamos en sesgos. Y entonces, pues la encuesta lo que nos dice es, mira, aplicamos un montón de filtros para creer que esta es una fotografía de México completo, con todo y sus diversidades. Entonces, pues constituye una de las fuentes más sólidas que tenemos en México para hablar sobre la diversidad sexual. Un poquito antes de arrancar, recordemos siempre que lo normal es la diversidad. Lo raro es que haya más bien una sola manera de ser o una sola manera de pensar o una sola manera de sentir o una sola manera de vivir la sexualidad. No solo lo normal en los seres humanos, lo normal en los seres sexuales es la diversidad. De hecho, la sexualidad surge como una búsqueda de generar diversidad genética. Recuerda que de toda la historia de la vida en el planeta Tierra, 2/3 partes, o sea, la mayor parte de la historia de la vida en nuestro planeta Tierra desde que existió la primera célula, la mayor parte, 2/3 partes, la reproducción no fue a través de la sexualidad, fue asexual. Una sola célula crecía hasta que se partía en dos y se generaban de un solo individuo 2 seres diferentes. Esa es la reproducción asexual que sigue existiendo, que existe muy claramente en la vida en este planeta, particularmente en la vida microscópica. Pero hace más o menos 1,200 millones de años, antes de que existieran seres a simple vista, todavía estamos hablando de la vida microscópica, empezó a surgir la reproducción sexual, donde una célula le comparte información genética a otra célula y al revés. Y entonces juntas esas células tienen una tercera célula. Y entonces ya estamos hablando de sexualidad. La vida sexual tiene que ver con las flores, la vida sexual tiene que ver con muchos animales sexuales, la vida sexual, por supuesto, tiene que ver con los seres humanos, pero antes de que nosotros llegáramos a nuestro planetita, antes de hace 3 millones de años que más o menos empezaron a surgir los homínidos, los diferentes tipos de humanos que existían, pues antes de aquel entonces ya había sexualidad en el planeta. Cuando llegamos los seres humanos modernos, el Homo sapiens, hace 300,000 años, pues ya hace mucho que había sexualidad. Y sin embargo, seguimos creyendo que la sexualidad es algo que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con cosas muy humanas. Y en realidad no. Y de nuevo, mucho menos esta idea de es que los hombres deben de ser así y las mujeres deben de ser así. Cuando eso realmente no tiene ningún tipo de lógica, cuando en realidad existe la sexualidad gracias precisamente a la búsqueda de la vida de la diversidad. Y entonces, bueno, pues hoy por hoy tenemos esta manera de entendernos, de relacionarnos, de vincularnos, que está directamente ligada a la diversidad sexual, pero que pues muy rápido
la tratamos de meter en cintura y decir, no, es que las cosas deben de ser así y solo hay de dos, solo existe el blanco y el negro y se acabó. Y pues eso no es así. Y un poco eso es lo que nos refleja precisamente esta encuesta Endiseg. Esta Endiseg estimó que 5 millones de personas, el equivalente más o menos al 5% de la población mexicana de 15 años o más, pertenece a algún grupo de la comunidad LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, transexuales y todos los trans, más los queer, ¿no? Los géneros fluidos y demás. Bueno, entonces, eso significa que el 95% de la población mexicana no se identifica como parte de la comunidad LGBT. Entonces, que están más bien dentro de la norma que culturalmente entendemos por heterosexualidad. Vamos a ver cómo esto es un detalle interesante porque por un lado es una minoría estadística, es decir, es un grupo pequeño, es el 5% de la población en comparación al 95% de la población. Pero donde por otro lado es un grupo profundamente grande y profundamente importante, además creciente, ya lo veremos en algún punto en particular, pero esta población está creciendo indudablemente y ese 5% pues corresponde a 5 millones de personas. Recuerda que en México somos más o menos 130 millones de personas hoy por hoy. Si redondeamos números, pues nos viene bastante bien porque podríamos pensar en que en México somos 100 millones de personas. Y si de esos 100 millones de personas, 5 millones de personas pertenecen a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, queer y todo lo demás, estamos hablando de ese 5%, 5 millones de personas. Es bastante una cantidad de información bastante importante porque estamos hablando de muchos millones de personas donde cada una de ellas es importante y vale. Bueno, otro punto importante es que la diversidad sexual y de género se reporta principalmente entre las personas jóvenes. Esto es lo que quiero que voltemos a ver con atención. Fíjate, se hace esta encuesta y vemos que en una población para el 2021-2022, cuando se hace esta encuesta, en una población de 15 a 19 años de edad, más o menos el 15% se identifica dentro de esta comunidad LGBT. Entonces, en general, podemos decir que el 5% de la población pertenece a la comunidad LGBT, pero entre los jóvenes, de los 15 a los 19, ellos dicen, pues nosotros no somos el 5%, somos el 15%. Mientras que cuando se le pregunta a personas de 60 años de edad o más, pues apenas el 1% reconoce formar parte de la comunidad LGBT. Esto son meramente números, meramente estadísticas. Por supuesto que hay pues una hipótesis que a mí me suena más lógica y otra que no suena nada lógica desde mi perspectiva, pero que muchas personas podrían defender. Podríamos decir, ¿ves cómo la televisión, el internet, las redes sociales, la comida, la bebida y el aire están haciendo que las pobrecitas personas se conviertan en gays, lesbianas, bisexuales y demás? O más claramente y de manera mucho más lógica, en mi opinión, pues más bien estamos pensando en que las nuevas generaciones tienen mucha más libertad por todo el trabajo de activismo social que se ha hecho a lo largo de los últimos 100 años y particularmente de las últimas décadas, donde gradualmente las generaciones van sintiéndose más libres de decir, oye, pues yo tengo una manera sexual distinta de ver el mundo y ya está y no pasa nada.
Y entonces vemos que en poblaciones de adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 19 años de edad, pues ya hay un 15% de estas personas que están diciendo, esta es mi manera de ver mi orientación sexual y mi género de forma diversa, de forma distinta. Entre 20 y 24 años, ese 15% se vuelve 10%. Entre 30 y 34 años de edad, ese 10% se vuelve 7%. Entre 35 y 39 años se vuelve un 3.8% y como te decía, en mayores de 60 años baja hasta un 1%. Pero lo lógico es que si volvemos a hacer esta encuesta dentro de algunos años y si el activismo y la divulgación de la ciencia y de la información y si la tolerancia sigue creciendo, pues vamos a ver que más bien esos números pueden ir creciendo y que cuál es realmente, porque esta es la cantidad de gente que declara que se identifica dentro de la comunidad LGBT. Pero ¿cuáles son realmente las personas que forman parte de esto? No, pues no lo sabemos. Pero vamos a suponer que más o menos estuviéramos hablando de un 10%, pues te decía yo, pues es más de 10 millones de personas en la República Mexicana y es una comunidad muy importante. Entonces, aquí viene un elemento que mete una jiribilla y mete un cambio en la concepción y vamos a platicarlo rápidamente. De todas las personas de esa comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, géneros fluidos y demás, y lo que se acumule, de esa comunidad, los que puntean estadísticamente son aquellas personas que se entienden como bisexuales. Esto es información interesantísima porque probablemente los que tienen mayor representación social después de la heterosexualidad, pues son los hombres gays, ¿no? De los LGBT, la G, los hombres gays, la homosexualidad masculina, son los más llamativos en el sentido de que pues desde aquel Nueva York donde surgió por primera vez la marcha del orgullo, peleando contra la policía y contra el gobierno y diciendo yo soy así, yo estoy aquí, pues son los que han empujado muchísimo del activismo en torno a la diversidad sexual, los hombres gays. Pero lo que nos dicen las estadísticas es que las personas más bien se entienden como bisexuales cuando hablamos de esta comunidad. Es decir, nos vamos a topar con muchas personas heterosexuales que en la vida cotidiana se les identifica socialmente, ¿no? Con la gente estadísticamente normal, con los que representan el 95% de la población o más, pues que dicen, no, sí, yo soy heterosexual y en realidad en sus prácticas y en su interior y a la hora de contestar la encuesta, resulta que no. De nuevo, si pensamos en esta comunidad de adolescentes que hablan de un 15% contra esta comunidad de mayores de 60 años que se vuelve no un 15 sino un 1%, pues ¿dónde están esos que nos faltan? Pues probablemente dentro del mundo de la bisexualidad. Es la diversidad más común. Entre las personas con orientación sexual que pertenecen a los LGBT, se declaran como bisexuales el 51.7% según esta estadística, la mitad. Entonces vamos a tener también el otro fenómeno. Gente que identificamos como homosexual, ¿no? Ya sea gay o lesbiana, ¿no? Pero que en realidad, ya cuando le rascas un poquito y cuando le preguntas en verdad, pues más bien es una persona bisexual, con un poco más de orientación a una cosa o a la otra, pero más bien dentro de la bisexualidad. Ya los que se entienden propiamente como gays, lesbianas, con una orientación homosexual, ya no son el 51%, sino el 26%. Entonces, de nuevo, redondeando números, de toda la comunidad LGBT, la mitad se entiende como bisexual y una cuarta parte como estrictamente homosexual. Pero vamos a platicar
un poco más de eso regresando de un pequeño corte aquí en Supracortical. Estamos de regreso platicando con ustedes aquí en Supracortical, el día de hoy hablando desde una perspectiva estadística de las orientaciones sexuales y las perspectivas de género, dada la encuesta nacional que hizo el INEGI sobre estas temáticas. Bueno, entonces, el resto, estábamos hablando de que de toda la comunidad LGBT tenemos un 100% de esa comunidad, la mitad se identifican como bisexuales, una cuarta parte como homosexuales y el resto pues se va diluyendo ahí entre las diferentes perspectivas de transgénero, transexualidad, género fluido y demás. Ahora, este hallazgo para mí es importante, el tema de la bisexualidad, porque la bisexualidad está muy escondida. Insisto, particularmente los hombres gays son los que han lanzado esta bandera de la diversidad. Y es donde más fácilmente encontramos esta perspectiva de decir, yo soy una persona así, a mí me gusta, soy un hombre al que le gustan los hombres y que le gusta tener encuentros sexuales con hombres y tal, ¿no? Y son los que avientan esta temática y esta perspectiva más fuerte. Pero donde más de una vez hemos platicado, no solo aquí en el podcast de Supracortical, sino en diferentes entrevistas, que los seres humanos somos polígamos por naturaleza desde una perspectiva biológica. Eso no significa que desde una perspectiva social no podamos tener maravillosas relaciones de pareja monógamas y tradicionales. Adelante, para quien le sirve y le funcione, está súper bien. Otro día platicamos de términos con los que de repente me encuentro platicando con gente que sabe mucho más que yo de estas cosas y donde me hablaban de un término bien curioso que son los monogamish. En inglés, ish, ¿no? Es como si, pero entonces los monogamish son los que, pues como que son monógamos, como que sí, ¿sabes? Como que tú y yo vivimos juntos y tú y yo estamos en un compromiso profundo y tú y yo estamos el uno para el otro y tú y yo ante el mundo nos presentamos como monógamos, pero donde somos monogamish en el sentido que pues de repente nos echamos un trío o de repente nos compartimos con alguien más y de repente pues ves a tu amiga y le das unos besos y todo bien, pues además fue en la fiesta, ¿qué más? O se sentía sola ese día. Y, un poquito de afecto que se comparte, pero que en general estamos así bien, ¿no? Algo que pasa mucho, que yo escucho mucho en las consultas, es de no, mi marido no, todo bien, nosotros estamos en una relación monógama, cerrada, tradicional. O sea, sí se fue de viaje a una despedida de soltero con sus amigos, sí se fue a Colombia, o sí se fue a Las Vegas, o sí se fue a Cuba, pero él se porta bien. Menos mal, ¿no? Menos mal. Bueno, no, pero pues no te preocupes, al rato me voy yo de viaje con mis amigas y salimos a bailar y yo también me porto bien. Muy bien. Estamos en una relación monogamish, ¿no? Entonces, estas cosas, pero donde desde una perspectiva biológica, lo habitual para el ser humano es más bien tener estos múltiples encuentros con un género, con el otro, de una orientación sexual o de otra, pero donde claro que socialmente podemos construir una relación monógama, pero donde la biología lo que nos marca estadísticamente, ¿no? A mí me sigue llamando mucho la atención que me pregunten eso. Oye, ¿somos monógamos o somos polígamos por naturaleza? Pues pregúntale al INEGI. O sea, donde de la comunidad LGBT, pues la mitad se consideran bisexuales. Es decir, que sienten una atracción y que probablemente han tenido algún tipo de encuentro con los de su género y con los del género opuesto. Es lo más común. Y sin embargo, rarísimo que haya marchas de la bisexualidad o que haya, no, o sea, porque la persona bisexual siempre tiene la oportunidad como de pasar desapercibido entre una comunidad y la otra.
aunque particularmente las mujeres lesbianas suelen ser bastante rudas en términos de criticar a otras mujeres que tienen este comportamiento bisexual, ¿no? Como que hay una especie de traición al grupo, pero donde en general, ¿no? En general, una persona bisexual se puede mover muy fácilmente entre una vida y la otra y llamar poco la atención y sin embargo estadísticamente ser de lo más importante en términos de presencia poblacional. Bueno, siguiente punto. La población trans alcanza casi el 1,000,000 de personas. Entonces, del 100% de la población mexicana, si redondeamos nuestros 130 millones a 100 millones, pues 1,000,000 de personas pertenecen a una transición sexual o de género. Acuérdate que cuando hablamos de una persona trans, hablamos de una persona a la que socialmente, muchas veces desde el nacimiento, se le pone un nombre, una manera de comportarse, unos juguetes, unos colores y te dicen, tú eres hombre o tú eres mujer. Y conforme van pasando los años, van entendiendo que del otro lado hay gente que puede jugar con las muñecas y que hay gente que puede jugar con los balones y que hay gente que se puede poner un vestido y hay gente que se puede poner pantalón y hay gente que... Y dicen, espérame. A mí nadie me preguntó. Oye, yo prefiero estar en otro género y prefiero hacer una transición de mi género. Y tenemos por ahí en el gran acervo de los episodios del podcast de Supracortical, donde hablamos de el cuadrante del autoconcepto erótico, ¿no? Donde hablamos de cómo se conforma toda esta manera de entendernos a nosotros mismos dentro de la perspectiva del género, la orientación, la conducta sexual que tenemos. Pero donde muchas personas dicen, oye, pues esto que me dijeron de niño, esto que me dijeron de niña, no cuadra directamente conmigo y transito al otro lado. Pero incluso aquí vienen algunas sorpresas interesantes donde nos dice que de esa comunidad trans, casi el 40% se identifica como transgénero o transexual, pero donde el 60% se encuentra dentro de la clasificación de los no binarios, de los géneros fluidos, de los agéneros, o sea, sin un género específico determinado, y de otras identidades de género diversas. Se vuelve bien interesante esto, porque ya no es una transición completa. No es que yo haya nacido y que entonces, por mis características biológicas y sociales, alguien me haya dicho, pues eres un hombre, y entonces hago la transición en mi edad adulta al género femenino, y entonces digo, no soy un hombre, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Que este es el clásico ejemplo de la chica trans. Una mujer que hace la transición al identificarse como mujer, pero cuando de inicio de nacimiento se le asignó el género masculino, ¿no? Esa es la clásica chica trans. Obviamente al revés, un chico trans, un hombre transgénero, es una persona que sus características biológicas y sociales le llevaron a una asignación donde se le dijo, tú eres una mujer. Y conforme fue pasando la vida, dijo, no, soy un hombre atrapado en el género femenino inadecuado. Y entonces hace la transición de una mujer cis a un hombre transgénero. Bueno, esa es la clásica historia que nos habíamos contado siempre. Pero a la hora de que nos metemos a las estadísticas, más de la mitad de las personas dentro de la comunidad trans se identifican más bien con un género fluido o con una estructura no binaria. O sea, donde no abandonan, sino que tienen los dos pasaportes. O sea, soy
mexicoamericano, ¿no? Esto que pasa culturalmente mucho de personas que llegaron a Estados Unidos como mexicanos y consiguieron la residencia allá y les dices, oye, pues tú eres mexicano, tú eres gringo, ¿tú eres qué? Te dicen, pues yo soy mexicoamericano. Yo soy mexicano y soy americano. Y a veces soy más americano que los americanos. Y a veces soy más mexicano que los mexicanos. Y entonces, aunque tengo mi green card y lo que tú quieras, pues no es que haya hecho una transición donde haya dejado todo detrás. Pues algo parecido pasa con esta comunidad trans, donde estadísticamente, recuerda, yo te estoy hablando de números de encuestas oficiales nacionales, donde estadísticamente la mayoría dicen, no, pues no, yo no dejé de ser un hombre y me convertí en una mujer. Yo no es que haya sido una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, es que tengo un género fluido y donde a veces soy más hombre que los hombres y a veces soy más mujer que las mujeres, ¿no? Y entonces estoy en este proceso donde de nuevo se nos olvida que lo natural para los seres humanos es la diversidad. Y donde seguimos tratando de encasillar, aún cuando hablamos de diversidad, a ver, pero tú eres hombre cis o eres chica trans o ¿tú qué eres? Pues soy un individuo que vive su orientación sexual y su sexualidad de cierta manera particular. Y soy lo que soy. Pero bueno, ya si me pides que tome una etiqueta u otra y que entre dentro de un grupo u otro, me identifico más bien como bisexual o como no binario o como, pero hacia donde se ve la tendencia numérica, ¿no? Hacia donde vamos viendo que esto va avanzando, es a que cada vez nos vamos a topar con más diversidad y más diversidad y más diversidad. Y este aparente 95% de hombres y mujeres cis, heterosexuales, heteronormados y que han cumplido la regla como está marcada, pues cada vez se va desdibujando más. Y insisto, lo vemos sobre todo en las nuevas generaciones, donde no será raro que después ese 15% se convierta en un 20, un 25%, donde un cuarto de la población diga, oye, de menos soy bisexual, o de menos soy de género fluido, o de menos soy, ¿no? Pero si no, y si me presionas, pues soy un poquito más para acá o para allá, o no. Pero donde, de nuevo, la idea misma a nivel biológico de la sexualidad es la diversidad. Lo que fortalece a la especie es la diversidad. Entonces es importantísimo que se entienda a nivel biológico. Vaya, no, es que la moral o la religión o las buenas costumbres o lo que tú quieras, ¿no? Yo siempre les digo que hay que distinguir entre hechos, opiniones y preferencias. Fíjate en esto. Cuando te hablo de hechos, te hablo de lo que te estoy presentando ahorita. Estadísticas, números, fotografías, videos, pruebas objetivas. Ahí estamos hablando de hechos. Por otro lado, tenemos opiniones muy válidas de quien me digas, oye, pues yo opino que una cosa debería de ser de así y yo opino que sería mejor de esta manera y yo opino que esto no debería de pasar y yo opino que esto es a donde deberíamos de llegar y yo opino, perfecto, esas son tus opiniones. Antes te presenté los hechos, los números. Estas son tus opiniones y esas son muy válidas. Pero más válido todavía, tus preferencias, decisiones, lo tuyo, lo que te hace a ti individual. Oye, pues, no importa lo que digan los números, yo nunca voy a darme un beso con alguien de mi género. Si no es a fuerzas, o sea, adelante por mí, haz o deja de hacer lo que tengas que hacer. Es que yo opino que está muy mal que la gente haga eso. Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Ya me dijiste que tú no lo vas a hacer. Esa es tu decisión. Está perfecto. Ya me dijiste que tú opinas que eso está mal, pero eso no cambia los hechos. Hay una frase de Woody Allen que me gusta un montón, que dice que la
gran ventaja que tiene la realidad sobre la fantasía es que no tiene por qué serle lógica a nadie. Cuando tú estás haciendo cine, cuando tú estás escribiendo teatro, cuando tú estás escribiendo un cuento, tu fantasía tiene que sonar lógica, tiene que hacerle sentido a quien está viendo la película o la obra de teatro o a quien está leyendo el libro. Pues la gran ventaja que tiene la realidad es que no le tiene que preguntar nada a nadie. Las cosas, dice el doctor Alfonso Risotto, las cosas son como son. Si comprendes, las cosas son como son. Si no comprendes, las cosas son como son. O sea que las cosas son como son, comprendas o dejes de comprender. Entonces, tenemos esta perspectiva objetiva donde vemos que hay una alta diversidad y hay una manera muy clara donde la sexualidad se expresa no en blancos y negros, sino más bien en grises. Por otro lado, pues habrá opiniones de esto, ¿no? De por qué, de dónde, de cómo, de si está bien, de si está mal. Esas son opiniones. Y al final, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Y esto es lo lindo. De hecho, cuando no puedes hacer lo que tú quieres con tu vida, con la que a ti te pertenece, entonces entramos al mundo de la violencia. Cuando queremos que a fuerza alguien más haga lo que yo digo sin consentimiento alguno, entonces estamos hablando del rubro de la violencia. Como no queremos violencia, lo que sea que tú hagas, eso está bien, siempre y cuando sea con tu consentimiento. Pero aquí este dato, ¿no? Lo interesante de que la mayoría de las personas que entran dentro de la comunidad trans, más de la mitad, no se identifican propiamente con un cambio directo de género, de sexualidad, con una transición completa, sino que quedan más bien dentro del género fluido, dentro de lo no binario, dentro de otras perspectivas. Bueno, vamos a otra temática que tiene que ver mucho más con el tema de la salud mental, pero lo haremos después de nuestro segundo corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Continuamos en este podcast que se llama Supracortical. Te invito a que visites mi página web, rafalopez.net, una vez que la vuelva a levantar, porque como le he estado haciendo ajustes para darle una chuleada y que quede muy linda, y que en esa página de rafalopez.net encuentres todo lo que puedo ofrecerte desde mis redes sociales, los cursos de Horizonte 1, que haya un botón que te redirija directamente a horizonte1.com y a los cursos pregrabados y todo esto, pero donde también vas a poder encontrar que ya viene, ahí viene, mi libro, mi primer libro. Estamos por publicar el primer libro, espero que sea el primero de varios, pero quiero que todo eso viva en rafalopez.net, y como estamos haciendo estos ajustes, probablemente si acaba de publicarse este episodio y entras ahorita, todavía te encuentres con un profundo error en la página, pero estamos haciendo lo posible por dejarla súper linda, y quiero empezar a invitarte a que si ya pasó algunas semanas y quieres darte una vuelta, ahí veas toda la información de lo que tenemos para ti en búsqueda de seguir divulgando la ciencia y particularmente la salud mental. Entonces, rafalopez.net va a ser ahora una de las cosas que me vas a estar escuchando mencionar. Y bueno, regresando a temáticas de salud mental y de la encuesta nacional sobre temas de género y sexualidad, vamos a platicar sobre la ideación suicida. Y vamos a ver cómo la ideación suicida es más de 3 veces más frecuente en la comunidad LGBT, uno de los hallazgos más importantes desde la perspectiva de la psiquiatría. El 26% de la población LGBT reportó haber pensado al menos una vez en quitarse la vida, frente a casi un 8% de la población que no pertenece a esa comunidad. Es decir, si tomamos a 100 millones de mexicanos, pues tenemos a un 8% de ellos
en la población general que al menos en una ocasión pensaron seriamente en quitarse la vida. 8%. 3 por 8, 24. 26%, más del triple de eso, es lo que encontramos de ideación suicida en una comunidad minoritaria en términos estadísticos que tiene que ver con temas de orientación sexual y de género. Algo está pasando. Dentro de ese qué está pasando, de nuevo, pues hay maneras de entenderlo, y si lo hacemos de una manera muy sencilla y muy rápida, pues claro, algo con lo que no coincido, no estoy de acuerdo, pero pues alguien podría decir, ¿ya ves? Es que por andar haciendo cochinadas ya ni ellos se aguantan, ¿ya viste? Ahí hay consecuencias. Cuando en realidad, por supuesto, lo más lógico es que si tenemos un incremento en la cantidad de pensamientos suicidas en la comunidad LGBT, pues tiene que ver con el contexto. Recuerda que en la medida en la que nos sentimos en un entorno de seguridad y confianza, pues nuestra salud mental mejora. En la medida en la que estamos en un entorno donde nos sentimos agredidos, con discriminación, con agresiones sociales, sin una red de apoyo adecuada, pues se incrementan los problemas de salud mental, particularmente temas de depresión, ansiedad y con ello riesgo suicida. Sean de una manera o de otra, lo que sí sabemos es que es una población que particularmente está sintiéndose afectada en términos de su salud mental. Alrededor de 1.5 millones de personas de la comunidad LGBT reportaron haber presentado una ideación suicida o un intento a lo largo de su vida. Este dato nos demuestra que la orientación sexual o la identidad de género está relacionada de una manera importante con problemas de salud mental, pero de nuevo, donde pues parece que tiene que ver más bien de cómo este entorno machista que hemos construido pues trae sus consecuencias para personas que deciden mostrarse en el mundo con una orientación determinada. Los intentos de quitarse la vida entonces son también pues, considerablemente más frecuentes. Antes estábamos hablando sobre todo del tema del pensamiento, de la idea de hacerlo. Pero la diferencia también aparece cuando se analizan estos intentos, donde en población no LGBT, en población general, en este 95% aparente de la comunidad mexicana completa, pues solo el 4% ha tenido un intento de quitarse la vida. Mientras que la comunidad LGBT, pues ese número se va hasta un 15%, ¿no? Entonces, 14%. Estamos hablando, de nuevo, de que se triplique el riesgo, de que cuando perteneces y te muestras dentro de esta comunidad LGBT, pues existe la probabilidad de que tu entorno te muestre algún tipo de agresión o rechazo, de que no te sientas en medio de un entorno suficientemente cuidado y querido y por tanto pues se incrementen problemas de salud mental. Esta es solo una muestra y tomando uno de los datos más serios posibles, que es el riesgo para la vida de una persona, pero donde pues perfectamente nos vamos a encontrar seguramente con mayor probabilidad de presentar diferentes tipos de trastornos mentales que también se van a ver potenciados por ese contexto. Recuerda que la salud mental tiene factores biopsicosociales, tiene factores biológicos, psicológicos y sociales. Y casi siempre pensamos, y sobre todo en redes sociales, vamos a ver esto que se llama biologicismo, ¿no? Esta idea de que hay la dopamina y la oxitocina y la serotonina y la noradrenalina y los ganglios basales y la corteza prefrontal, ¿no? Y todo es el cerebro. ¿Qué le pasa a tu cerebro cuando alguien te da un beso? ¿Y qué le pasa a la oxitocina cuando esto? ¿Y qué le pasa a la serotonina? Y todo volteado a ver hacia la rama biológica. Cuando la rama psicológica, por supuesto que también se voltea a ver bastante, junto con la rama biológica, desprecian muchísimo el factor social. Y yo aquí en supracortical empujo y empujo y empujo el discurso sobre la parte social de la salud mental.
porque de la otra está bastante representada y cubierta, pero donde se nos olvida que el machismo es peligroso para la salud mental, que el machismo es peligroso para la salud física y mental, que el machismo pone en riesgo la vida de las personas en México, donde necesitamos entender que nuestra manera de comportarnos socialmente va a tener costos y donde entonces el rechazo es algo que estadísticamente hay que medir y hay que platicar. Y de eso, por supuesto, la encuesta no se queda atrás y nos dice que el rechazo también se manifiesta dentro del ámbito laboral y familiar. En la parte laboral, el INEGI nos muestra que sus resultados presentan que en una población no LGBT, la probabilidad de ser discriminado, agredido laboralmente, pues es cercana al 18%, mientras que en la población LGBT eso sube hasta casi el 30%. Y entonces hay un incremento. Por tu orientación sexual, por las cosas que haces desvestido y en privado, te puedes meter en broncas laborales, porque vivimos en un entorno de discriminación. Y se incrementa la posibilidad del riesgo. Sin duda, muy importante que analicemos ese entorno social y esa rama social, pero donde el problema se me hace aún más serio en la perspectiva familiar. Ahí en ese núcleo que se supone que debería de apoyarte, cuidarte, atenderte, acompañarte, respaldarte, desear tu felicidad, encontramos un problema importante. La familia puede convertirse en un factor fundamental de protección o de riesgo. Y entonces, si la familia te hace sentir en un entorno de seguridad y cariño, pues eso te protege de todas. Pero si la familia, al contrario, se vuelve un lugar donde el amor está condicionado a que te portes contigo y tu cuerpo de cierta manera, donde el amor está condicionado y donde el apoyo se puede perder a la hora de que sales del closet y donde declaras algún tipo de orientación o perspectiva sexual, pues resulta que eso se vuelve lo que te empuja. Ya déjate tú de que no te proteja. Ahora sí que no me ayudes, compadre. O sea, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Dice la frase. Pues la familia, que es donde debería de ser tu base segura, pues te encuentras justamente con el factor de riesgo. La mayoría de las personas reportó haber recibido aceptación por parte de su familia en esta encuesta cuando la familia conoció su orientación sexual y su identidad de género. Pero, ¿no? Entre las personas LGBT, el 88% reportó aceptación y respaldo, pero donde el 16% presentó agresiones, rechazo, ofensas o incluso haber sido expulsada de casa. Casi el 10% fue obligado a acudir con algún profesional de la salud, algún líder religioso o alguna otra persona para tratar de modificar su orientación sexual. Los profesionales de la salud mental, los profesionales de la salud en general, no modificamos orientaciones sexuales. Dentro del DSM-5, dentro del Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales que utilizamos sobre todo en Estados Unidos y México, hay algo que se llama la disforia de género, que es un conflicto a nivel de tu salud mental por tu orientación de género en un entorno que no te acepta. Y entonces ahí sí hay que ir al psiquiatra. Cuando hay una disforia de género, cuando hay un conflicto con tu orientación y eso te causa depresión, ansiedad, angustia, hay que ir al psiquiatra, no para que te cambie el género, sino para que te cambie el conflicto, para que te ayude a estar mejor con quien eres y encontrar las herramientas adecuadas para
negociar y hacerte un lugar que no tendrías por qué estar negociando, pero pues, insisto, la realidad es como es, donde toca, pues oye, vamos a platicar y vamos a mejorar comunicación y vamos a poner límites y vamos a tomar decisiones y vamos a entender qué significa para ti tu vida sexual y donde a lo mejor vas a necesitar algún medicamento, un antidepresivo, un ansiolítico, alguna cosa por el estilo, y donde estamos para servirte y para ayudarte. Entonces, por favor, mucho cuidado con el tema de la disforia de género, porque no estamos tratando los profesionales de la salud mental de transformar la orientación sexual de una persona, sino de mejorar su salud emocional. Entonces, por favor, con cuidado esta temática, porque mucha gente lleva a su hijo, a su sobrina, a su hermano, a su no sé quién, a un psiquiatra, a un médico, a una doctora, para que le cambie la orientación. Lo mismo debe de aplicar para líderes religiosos de cualquier religión. La religión, desde mi perspectiva, pero eso ya dependerá de los líderes religiosos y de las comunidades religiosas, pues deberían de ser los que nos enseñen a cabalidad lo que significa el amor incondicional. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Pero desde el lado médico, por favor, no andes llevando a un familiar porque tiene una orientación sexual para que alguien lo cambie en el mundo de la salud. Entonces, muy importante esto, ¿no? Entender que en ese sentido tenemos que acercarnos a los números y a las estadísticas para poder entender cómo estamos viviendo y cómo a partir de ahí podamos tomar mejores decisiones en torno a un derecho inherente, biológico, no solo humano, sino desde hace 1,200 millones de años, un derecho biológico de la vida misma, la diversidad sexual. De nuevo, esto no significa que ahora a fuerzas yo tenga que convivir con ninguna de estas prácticas. No, simplemente entendamos la diferencia entre la realidad estadística de los números, la opinión valiosísima de todas las personas y que tú tienes todo el derecho de vivir de una manera o de otra, heterosexual, homosexual o como tú quieras, tu propia historia y tu propia vida, y que de lo que se trata es de que tengamos una mejor calidad de vida y seamos cada vez más felices. Bien, hasta aquí nuestro programa de esta semana. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Recuerda que me puedes encontrar como Rafa López Psiquiatra en prácticamente cualquier lado. Ahí están mis redes sociales, @RafaLópezDR, y tú y yo seguimos platicando. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa, y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.